Hola, bienvenidos a Rodimi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Y bueno, en este canal hablamos de Japón. Hoy no es la excepción y vamos a hablarle de un término que pues engloba la esencia del Japón más tradicional. Y este término es... ¡Wa! Así es. Probablemente se han encontrado con este término porque está contenido en varias palabras aquí en Japón. Y todo esto es porque wa es la palabra que se usa para designar lo que es estilo japonés o lo que es muy tradicional japonés. Así se conocen, se identifican los japoneses desde mucho tiempo atrás con el wa. Es un sufijo prácticamente ya en las palabras que, digamos, existe siempre la versión de algo y la versión wa. Entonces la versión de algo que no tiene wa es quizás, por ejemplo, lo que viene de Occidente o de cualquier otro lado, sí, finalmente, o que es moderno. Y la versión wa es siempre lo tradicional, como okashi es el dulces, cualquier dulce, cualquier caramelo, etc. Y la versión japonesa tradicional es el wagashi, ¿no? Sí, ahí está el wa, ¿no? El dulce tradicional japonés. También está el wafuku, que es la tropa tradicional japonesa. Está el washuku, que es la comida estilo tradicional el japonesa. Washi, que es el papel tradicional japonés. El wafu, que es el que tiene un aire japonés, por ejemplo, la música o la poesía, tiene ese aire japonés, ¿no? El washitsu, que es el cuarto tradicional japonés. O sea, creo que se entiende más o menos cuál es el concepto básico, la esencia de lo japonés. Pero ¿por qué el wa se convirtió, o la palabra wa, el kanji wa, se convirtió en la esencia de lo japonés? De entrada, wa significa balance, armonía. Un término que, como decíamos antes, los japoneses han adoptado ya como su concepción de lo que es ser japonés, de esta armonía, equilibrio. Bueno, originalmente, como ustedes saben, Japón recibió su primer nombre, entre comillas, internacional a través de China, y era el país de Wo, que es una cosa entre wo y wa, y era no lo puedo pronunciar perfecto porque no soy chino, pero es un significado que muchas veces se ha dicho que era un poco peyorativo, ¿no? Se escribía con otro símbolo totalmente, que se traduce normalmente como sumiso o enano, pero que realmente significa de alguien que se sabe comportar en frente de otras personas, alguien muy muy educado, alguien de carácter muy tranquilo, respetado, ¿no? Pero que muchas veces se usaba también como un tipo de semi-insulto entre algunos medios y etcétera. No todo el mundo estaba demasiado feliz con este nombre. Ya hablamos un poco de dónde viene el nombre de Japón, está en otro video, ya lo podrán ver, y ahí vendrá el nombre y toda la historia contada, pero llegó un momento en el que finalmente Japón decidió que en vez de usar ese kanji, íbamos a usar el kanji de equilibrio, de balance, ¿no? Y bueno, todos estos registros sobre la relación con el nombre de wa y China, etcétera, existen desde antes del año 1000, creo que es por ahí del año 600, inclusive hay varios tipos de documentos oficiales, crónicas oficiales, en el que se relata sobre el nombre wa y su relación con lo que en ese momento sería lo más parecido a Japón. Hay que considerar que todavía eran varios pequeños clanes-estado, y el más poderoso de ellos era Yamato, que literalmente contiene el kanji de wa. Tiene el kanji de grande y el kanji de wa. Entonces, la gran armonía, y eso se puede leer igual modo como Yamato. Y bueno, lo importante de este kanji es lo que representa, ¿no? Una comunidad como la japonesa, donde la armonía social debe prevalecer, donde muchas veces el individuo está por debajo del grupo, de esta armonía en el grupo. Sí, llega el punto en el que no sabes si fue la armonía del grupo, el interés por la comunidad lo que trajo el nombre wa, o fue el hecho de adoptar la palabra wa que trajo la armonía a la comunidad. Es un poquito confuso, ¿no? Realmente, ¿cuál fue primero, no? Obviamente esto se refleja, por ejemplo, inclusive en el año del emperador. Ahora el emperador actual lleva de nombre, digamos, Reiwa, siendo el wa de armonía. De armonía. Y en muchas ocasiones anteriores se ha usado este kanji para nombrar eras, ¿no? Incluso la palabra paz, que es heiwa, lleva este wa. Y bueno, ya cuando se redactó la primera constitución, para allá por el año 600, casi 700, se incluyó el nombre aceptado ya, digamos, oficial de Japón como el wa.
Y bueno, como les decíamos, siempre se busca esta, inclusive como filosofía, como escritos en la poesía y todo, se hace mucha referencia a este balance, a esta armonía. Por ejemplo, también, no sé si se acordarán del video que hicimos sobre los 5 de 5, que eran los 5 principios que regían, por ejemplo, el comer tus alimentos, en este caso. Todo esto se basa en el wa, en la armonía. Entonces no es nada más no es un kanji, una palabra que aparece como por default, así como decir el gran país blanco, Canadá, ¿no? O la isla Esmeralda, Irlanda, sino el wa va muchísimo más lejos de un nombre, ¿no? Es una búsqueda constante de la armonía. Me recuerda mucho, por ejemplo, al Kaizen, que es el ir cambiando un pequeño detalle para mejorar el funcionamiento de un proceso, ¿no? Es buscar este equilibrio, ¿no? Así es, y es que ustedes lo pueden ver muy fácilmente aquí en Japón, qué tan fuerte es este kanji, pero es el concepto que hay detrás, ¿no? En todos lados puedes sentir este no querer romper la armonía del grupo, ¿no? En los trenes, cuando van a subir, cuando van a bajar. Podrías pensar que es, digamos, educación, pero muchas veces ya es obsesión. Tanta fuerza de grupo. Y no solo es una cuestión de rigidez, no se trata de ser cuadrados o de ser militarizados, sino inclusive, por ejemplo, conceptos como el wabi-sabi está muy ligado con el concepto del wa, ¿no? Porque es esa armonía en lo imperfecto, incluso es parte del balance. No puedes tener algo armonioso, no puedes tener algo equilibrado, una paz donde todos son líneas rectas, ¿no? Tiene que haber un balance entre las líneas rectas, entre la rigidez extrema y un balance hacia lo natural, hacia lo orgánico, hacia lo que fluye, ¿no? Así es, debes doblar un poco algunas situaciones para que se rompa un poco la armonía para regresar a esa armonía. Es un poco ambiguo. Más que romper la armonía, que se rompa la rigidez, siento yo. Es como cuando se trabaja, por ejemplo, el bonsai. Tú tienes que manejar el crecimiento natural del árbol en un modo bastante determinante. Sí, determinado y determinante. O sea, tú llevas el árbol, incluso rodean las ramas del árbol con un tipo de alambre para irle amoldando la forma, pero es una forma que el mismo árbol va dictando al jardinero, al artista de bonsai. O sea, no puede nada más decir yo quiero que vaya así y le da la vuelta. No se trata de eso, porque ni siquiera sería considerado bello. Lo bello es de que el árbol me está diciendo que es por aquí, pero ¿cómo puedo ayudarlo para que a mi estética, muy egoísta si quieren, pero para que a mi estética sea hermoso, sea balanceado? O sea, es artificial, pero al mismo tiempo es natural, es el wa, ¿no? Sin duda van a encontrar este término en muchísimos lados, van a encontrar de que siempre, oye, ¿por qué siempre que se trata algo así de Japón, que es muy, muy tradicional, que si voy a ir con kimono y si voy caminando en Kioto, siempre estoy encontrando la palabra wa y este kanji que estarán viendo por aquí, ya hemos puesto varias veces? Pues es eso, simplemente es esta obsesión por la armonía, por el balance, por el equilibrio, por la paz. Y bueno, hablando de palabras, y hay muchas palabras que solo son de Japón, que solo las van a escuchar aquí en Japón. Entonces, si ustedes quieren saber qué palabras son, pueden ver este video que hicimos. Son palabras únicas que solamente existen en Japón, o que creemos que solo existen en Japón. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a ver estos videos y a darle like a este video. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente. Bye, bye.